Bien, hermanos, Dios les bendiga. La gloria sea para nuestro Dios por permitirlos en esta mañana poder profundizar en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios. En esta mañana queremos hacer un estudio profundo sobre una cita que me llama la atención, que está en Mateo 7:23. Quiero que hagamos una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirlos en esta mañana poder estudiar tu santa palabra, poder profundizar en ella y sacar el extracto para nuestra vida espiritual. Ayúdalos, Señor, a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Quédate con nosotros, Señor, danos discernimiento y poder interpretar tu palabra de acuerdo a tu santa voluntad. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, hermanos, que en Mateo capítulo 7, Jesús hablando acerca de los falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 15, para que veamos el contexto de la cita que queremos estudiar a continuación. Jesús está hablando de los falsos profetas, dice, Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y sigue diciendo: todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Es muy interesante. Entonces Jesús, después de hablar de los falsos profetas que se conocen por sus frutos, dice lo siguiente en el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, noten que aquí Jesús está diciendo que el que hace la voluntad del Padre es el que entrará en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa hacer la voluntad del Padre? La Biblia nos enseña de que Jesús, al venir a esta tierra, vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Hay una profecía mesiánica en el Salmo 48, donde nos dice la misión de Jesús al venir a esta tierra. Salmo 48, hablando de Jesús, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Noten que la voluntad de Dios se relaciona con la ley de Dios que está en medio del corazón de Jesús, o que estaba y está. Ahora, es muy interesante, hermanos, que la voluntad de Dios se relaciona con la ley, con obedecer la ley de Dios. Aquí dice Mateo 7:21 que solamente los que hacen la voluntad de Dios son los que entrarán en el reino de los cielos. O sea, no basta con solamente decir Señor, Señor, sino que Dios quiere, y Jesús aquí lo enfatiza, Dios quiere que hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos, su ley. Y noten qué interesante el versículo 22 de Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Noten qué interesante que no todos los milagros son de Dios, no todos los exorcismos, no todos los que se dicen ser profetas son profetas verdaderos. Aquí dice que muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tengamos cuidado, hermanos y amigos, con los milagros. No busque milagros, busque una iglesia donde le prediquen la verdad,
porque también el diablo puede falsificar los dones espirituales. Aquí vemos de que van a haber falsos profetas y falsos milagros. Pero noten qué interesante, no todos los exorcismos son de Dios. El diablo puede falsificar estos dones espirituales. Pero aquí vemos de que había un problema en estas personas que decían: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Había un problema con estas personas, y este es el versículo 23 que queremos estudiar y profundizar en él. Entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál era el problema de estas personas? Que eran obradores de maldad. Aunque profesaban hacer milagros, profesaban hacer exorcismos, profesaban sacar demonios y profesaban tener el don de profecía, había un problema con estos individuos, y era que eran obradores o hacedores de maldad. El versículo que queremos profundizar en esta mañana es: ¿qué significa ser obradores de maldad? Que está en contraposición con hacer la voluntad de Dios. La Reina Valera 1960, que es la que estoy estudiando, dice obradores de maldad. Esa traducción no da la fuerza del texto original. Maldad es una palabra muy genérica que no da la claridad del texto o lo que quiere decir Jesús en este texto. Recordemos, hermanos, que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en lenguas maternas, hebreo, griego y arameo. Aquí Mateo está escribiendo en griego. Aunque se cree de que Mateo primeramente escribió en arameo y después se tradujo al griego. El griego no dice en realidad maldad. La palabra para maldad ahí, en Mateo 7:23, es una palabra griega que significa en el griego, y esto lo pueden corroborar en un interlineal griego y hebreo, yo lo tengo aquí. La palabra que se usa en Mateo 7:23 para maldad es una palabra griega que se pronuncia anomía. Esta palabra significa en el griego, significa violación de ley, no conformidad con la ley o infracción de la ley. La palabra anomía en algunas versiones de Biblia se traduce como maldad, iniquidad o infracción de la ley, como lo tenemos en 1 Juan 3:4. El apóstol Juan en 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción es anomía, no conformidad con la ley. Eso es en el griego. Inclusive, hermano, en el libro en 1 Juan 3:4, el apóstol Juan usa dos palabras. El pecado es infracción de la ley. Esa palabra es armatilla en el idioma griego, errar blanco. Pero el que comete armatilla, que es pecado, infringe también la ley. La palabra infracción ahí es anomía, no conformidad con la ley. Es la misma palabra en el griego. Si usted busca un interlineal y se va a Mateo 7:23, esa palabra maldad es anomía, no conformidad con la ley. La palabra anomía es la misma que aparece en Mateo 24:12, donde habla acerca de cómo el mundo estaría contaminado y lleno de maldad. Y es la misma palabra que se usa en 1 de Tesalonicenses 2:7, cuando se habla del hombre de pecado y el hijo de perdición. Un hombre de pecado es aquel que no vive en conformidad con la ley. Es un sistema que ataca la ley y es un sistema que comete anomía. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del levantamiento del anticristo, del sistema papal, que ese estudio ya lo hemos tenido en otras ocasiones, hablando del inicuo que menciona el apóstol Pablo. Anomía. Cuando Jesús dice en Mateo 7:23, entonces declararé: nunca os conocí, apartados de mí, obreros sin ley. Esa es la correcta traducción en el griego de Mateo 7:23. Usted me va a decir: hermano Rafael, ¿cómo usted lo demuestra?
Una de las herramientas indispensables para los estudiosos de las Escrituras, y eso hago yo, hermano, a la hora de estudiar un texto no me conformo con una traducción de Biblia. Siempre me gusta conocer otras versiones, cómo lo traducen. Aparte que me voy al griego, al original. Hoy con la tecnología, hermano, hay una gran información vasta donde nosotros podamos corroborar el texto o la gramática y la sintaxis del texto. Voy a leerles otras versiones de Biblia que son más apegadas al griego y traducen la palabra maldad como obradores sin ley o personas que no tienen ley. Ahora, noten cómo dice esta versión israelita nazarena del 2011. Dice, noten cómo dice: entonces yo les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Esta palabra es anomía en el griego, obrero sin ley. O sea que Jesús está diciendo, ustedes dicen que hacían milagros, ustedes dicen de que hacían exorcismos y que tenían el don de profecía, pero ustedes eran obreros sin ley, no vivían en conformidad con la ley, por tanto apartados de mí, obreros sin ley. Esa es la traducción correcta en el griego. Noten cómo dice el código textual hebraico del Nuevo Testamento. Aquí lo tengo, dice: pero entonces les diré en su propia cara, nunca tuvisteis una relación íntima conmigo, apartados de mí, violadores sin ley. Algunos eruditos creen de que la palabra ley tendría que traducirse como Torá, y es correcto, no hay ningún problema. Cuando Jesús dice, apartados de mí, obreros que no viven en conformidad a la Torá, es correcto, ley y Torá, no hay ningún problema en decir ley o Torá. Ambas palabras o traducciones se ajustan a la gramática del texto griego. Ahora, aquí tengo el interlineal griego Techondor, interlineal griego y español. Aquí dice lo siguiente, dice que la traducción de Mateo 7:23 debe traducirse violación de ley en Mateo 7:23 cuando se usa la palabra maldad, que es anomía. Aquí dice el interlineal griego que esa palabra debe traducirse como anomía, violación de la ley. Estoy leyendo el interlineal griego Techondors, y también tenemos otro que es muy bueno, es el Westcott y Hort. Ambos lo uso. Ahora, es muy interesante entonces, hermanos, que Mateo 7:23 debería de leerse, entonces yo les diré, o les diré en la cara, porque Jesús los va a ver a la cara, porque estas personas le dicen a Jesús de frente. Entonces, dice, Jesús les dirá en la cara, nunca os conocí, obreros sin ley. ¿Notaron, hermanos? Esa es la traducción correcta de Mateo 7:23. Ahora, hermanos, aquí podemos ver, hermanos, que no todos los que profesan ser cristianos son verdaderamente cristianos, y no todas las iglesias que profesan ser la iglesia verdadera son la iglesia verdadera. Aquí dice que había un problema con esas iglesias o con esas personas que eran obreros sin ley. Y este es el problema, hermano, ahora del cristianismo apóstata. La gente busca milagros, la gente llena los estadios con milagros, la gente prefiere milagros, pero la gente es enemiga de la ley. La gente no quiere saber nada de la ley de Dios, que es hacer la voluntad de Dios, lo que dijo Jesús. Hermanos, no creamos a todos los milagros, no creamos a todos los que se dicen que tienen el don de profecía, no creamos a todos los que dicen que tienen el supuesto don de lenguas, no creamos, hermanos, en todos los supuestos exorcismos, porque el diablo también puede falsificar esto, hermano. Pero lo que más importante y lo que me lleva a entrar al reino de los cielos no son los milagros, porque el diablo puede falsificar los milagros. Lo que Dios le agrada y lo que Dios desea, y Jesús lo enfatizó en estas palabras, es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que mide al verdadero cristiano, que viva de acuerdo a la voluntad de Dios, no que haga milagros.
Aunque los milagros son de Dios y no estamos en contra de los milagros, y que quede claro en eso, nosotros los adventistas creemos en los milagros, creemos en los dones espirituales, pero también creemos de que el diablo puede falsificar esos dones. Por lo tanto, esa no puede ser prueba de un verdadero cristiano. La verdadera prueba de un verdadero cristiano es que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que define un verdadero cristiano, porque Jesús les dirá al final: apartados de mí, obreros sin ley. No se sujetaban a la ley de Dios ni vivían en conformidad a la ley de Dios. Hermanos, no los dejemos engañar por estos supuestos apóstoles o pseudo profetas. Dios quiere, hermanos, y pide de cada cristiano que hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hasta aquí llega el estudio, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. La gloria sea por nuestro Padre Celestial y su Hijo. Gracias porque tu palabra es clara, viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Nos hemos dado cuenta que no solamente basta profesar hacer milagros, profesar tener dones espirituales. Lo más importante que tú deseas de cada cristiano es que hagamos tu voluntad, y esa voluntad es que obedezcamos tu ley, que vivamos en conformidad a tu ley. Eso es lo que define que entremos en el reino de los cielos y que seamos verdaderos hijos de Dios en esta tierra. Gracias por tu palabra, porque es una guía segura para poder detectar el error y el engaño en este mundo. Gracias por tus bendiciones, Señor, y te agradecemos por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga, hermanos.